Buenos días, mi nombre es Cleber Colina y soy estudiante de Ingeniería Civil del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño. Este video está siendo realizado bajo la premisa de la actividad número 1 del tercer corte de Estadística. En este caso vamos a ver un estudio estadístico, en este caso de la muestra de la edad de los pacientes que asisten en un consultorio de dermatología durante un mes. En este caso yo quise utilizar un intervalo de 10, o sea, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50, de 50 a 60, de 60 a 70, de 70 a 80 y de 80 a 90. Y la frecuencia absoluta es básicamente la cantidad de veces que se repiten los datos, o en este caso personas, por cada intervalo. En este caso hay 20 personas entre 20 y 30 años, 35 personas entre 30 y 40, 50 personas entre 40 y 50, 49 personas entre 50 y 60, 25 personas entre 60 y 70, 15 personas entre 70 y 80 y 6 personas entre 80 y 90. Prosigamos. La marca de clase. La marca de clase es muy fácil de calcular. Básicamente hay que agarrar el límite inferior, sumarlo con el límite superior y dividirlo entre 2. Otra forma de también verlo es encontrar el punto medio que existe entre cada uno, o sea, entre el promedio entre el límite inferior y el límite superior. En este caso, si sumamos 20 más 30 da 50, entre 2 da 25. Como dije, también podemos verlo como el promedio entre el límite inferior y el límite superior. El punto medio entre 30 y 40 también puede ser 35, en este caso el punto medio entre 40 y 50 es 45, entre 50 y 60 es 55, entre 60 y 70 es 65, entre 70 y 80 es 75 y entre 80 y 90 es 85. En este caso estoy realizando un ejemplo para datos agrupados. En caso de hacer un ejercicio de datos no agrupados, no se calcula la marca de clase. La frecuencia relativa. La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta entre el número total de datos. En este caso, el número total de datos es la sumatoria de todas las frecuencias absolutas de todos los intervalos. En este caso, 20 más 35 más 50 más 49 más 25 más 15 más 6 da un total de 200. Este es el número total de datos. El número total de datos es 200. Y la frecuencia absoluta la tenemos aquí. En el caso del primer intervalo, que es de 20 a 30 años, sería 20 entre el número total de datos, que es 200. 20 entre 200 da 0,1. 35 entre 200 da 0,175. 50 entre 200 da 0,25. 49 entre 200 da 0,245. 25 entre 200 da 0,125. 15 entre 200 da 0,75. Y 6 entre 200 da 0,03. La frecuencia absoluta acumulada. Esto es relativamente fácil de entender, ya que es la sumatoria de la frecuencia absoluta de cada uno, o sea, con el dato siguiente, ¿no? En este caso, como agarramos la frecuencia absoluta, como el primero es 20, simplemente se pone 20, pero ahora posteriormente agarramos 20 más la siguiente frecuencia absoluta, que sería 20 más 35 da 55. 55 más 50 da 105. 105 más 49 da 154. 154 más 25 da 179. 179 más 15 da 194 y 194 más 6 da 200. Es importante que para verificar si el dato está bien realizado, si todo el procedimiento está bien ejecutado, la frecuencia absoluta acumulada del final tiene que ser igual al número total de datos. En este caso el número total de datos es 200 y la frecuencia absoluta en el último intervalo también es 200, por lo cual tiene sentido. Ahora vamos con la frecuencia relativa acumulada. Esto es parecido a la frecuencia absoluta acumulada, es solo que ahora se agarra la frecuencia relativa sumándose posteriormente con la siguiente frecuencia relativa. En este caso la primera es 0,1, empezamos 0,1, 0,1, 0,1 más 0,175 da 0,275, 0,275 más 0,25 da 0,525, 0,525 más 0,245 da 0,77, 0,77 más 0,125 da 0,895, 0,895 más 0,75,
da 0,97 y 0,97 más 0,3 da 1. Es importante que este dato siempre tiene que dar 1 o por lo menos dar un aproximado como 0,99 en el caso de que no se estén usando los decimales. En este caso si se están utilizando todos los decimales, el total es igual a 1, por lo cual el resultado está bueno. Y el porcentaje. El porcentaje es relativamente fácil de utilizar. Como seguíamos, agarramos la frecuencia relativa de cada uno de los intervalos. 0,1 por 100% da 10%, 0,175 por 100% da 17,5%, 0,25 por 100% da 25%, 0,245 por 100% da 24,5%, 0,125 por 100% da 12,5%, 0,75 por 100% da 7,5% y 0,03 por 100% da 3%. Ahora procedemos al cálculo del promedio. El cálculo del promedio hay que obtener primero la sumatoria de todas las marcas de clases por su frecuencia absoluta. En este caso tenemos aquí el ejemplo, ya está previamente calculado, que la marca de clase por su frecuencia absoluta. En este caso 25 por 20 da 500, 35 por 35 da 1225, 45 por 50 da 2250, 55 por 49 da 2695, 65 por 25 da 1625, 75 por 15 da 1125 y 85 por 6 da 510. Todo esto hay que sumarlo y da un total de, aquí dice marca de clase, por su frecuencia absoluta total es de 9930. Y si todo esto lo dividimos entre el número total de datos, que sabemos previamente que es de 200, porque si sumamos toda la frecuencia absoluta, el número total es 200, 9930 entre el número total de datos, que es 200, da un promedio de 49,65. Ahora vamos con el cálculo de la mediana. Para saber el cálculo de la mediana, primeramente tenemos que saber cuál es el número total de datos. En este caso sabemos que el número total de datos es 200, por lo que lo dividimos entre 2. 200 entre 2 da 100. Sabiendo ese número, posteriormente buscamos en la frecuencia absoluta acumulada el número 100. En este caso, como no nos sale el número 100, agarramos el número superior siguiente más cercano al 100, que en este caso es el número 105. Por lo que toda esta fila, que están entre el intervalo de 40 a 50 años, es nuestra fila de referencia. Posteriormente, sabiendo eso, podemos obtener cuál es el límite inferior. Sabemos que el límite inferior ahora es 40. Más el número total de datos entre 2, sabemos que es 100, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior al dato seleccionado. Si sabemos que esta es nuestra fila de referencia, nuestra frecuencia absoluta acumulada anterior es 55. Y todo eso dividido entre la frecuencia absoluta. En este caso, la frecuencia absoluta del intervalo entre 40 y 50 años es 50. Pero nos quedaría que la mediana va a ser igual a 40 más el número total de datos entre 2, que es igual a 100, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior al dato seleccionado, que dijimos que es 55, entre la frecuencia absoluta del número de la fila de referencia, que es 50, por el intervalo. Calculando todo esto, la mediana da 49. Vamos con el cálculo de la moda. Para calcular la moda, primero hay que saber qué es la moda. La moda es el dato que más se repite en todo el estudio estadístico. En este caso, para calcularlo, primero hay que encontrar el intervalo en el que se encuentran mayor cantidad de datos. En este caso, sabemos que debido a la frecuencia absoluta, que en el intervalo entre 40 y 50 hay una cantidad de datos de 50, o en este caso 50 pacientes. Por lo que usamos la fila de 40 a 50 años como la de referencia. Y ahora sí, teniendo como referencia la fila de los intervalos entre 40 y 50 años, debido a que hay mayor cantidad de datos en esos intervalos, utilizamos el límite inferior. El límite inferior en este caso sabemos que es 40, luego buscamos la frecuencia absoluta, que en este caso es 50, menos la frecuencia anterior a la seleccionada, que sería en este caso la de 30 a 40 años, que sería 35. La frecuencia absoluta, que dijimos que es 50, menos la frecuencia anterior seleccionada, que es 35. Todo eso que suma a la frecuencia absoluta menos la frecuencia posterior a la seleccionada, que en este caso sería 50, y la siguiente sería 49, quedándonos de esa manera que la moda va a ser igual
a 40 más la división entre 50 menos 35 entre 50 menos 35, que suma a 50 menos 49 por la amplitud, que sabemos que como es de 40 a 50, la amplitud es de 10. Entonces esto da un resultado de 40, que la moda es igual a 49,37.